¿Alguna vez te has preguntado por qué el miedo tiene tanto poder sobre nosotros? ¿Por qué incluso personas exitosas, inteligentes y llenas de recursos se ven paralizadas cuando el miedo toca a la puerta? Según estudios de la neurociencia, el miedo es una de las emociones más primitivas del ser humano. Nace en el mismo lugar donde procesamos las amenazas a la supervivencia, la amígdala cerebral. Pero, a diferencia de los animales, el ser humano no teme solo lo que ve, sino también lo que imagina. Y ahí está el peligro. La mayoría de nuestros miedos no provienen de peligros reales, sino de escenarios que creamos en nuestra mente. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si la enfermedad regresa? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? El miedo se disfraza de prudencia, pero muchas veces es una prisión silenciosa. En la Biblia, el primer relato del miedo aparece justo después del pecado de Adán y Eva. En Génesis 3:10, Adán dice: «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». Fíjate bien, el miedo entró en el mundo junto con la culpa. Donde hay separación de Dios, el miedo se instala. El miedo es la alarma de un alma desconectada de su Creador. Nos alerta de que algo está fuera de lugar, ya sea una amenaza real o espiritual. Por eso la palabra de Dios, en 2 Timoteo 1:7, afirma con claridad: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Sí, el miedo es un espíritu. Puede dominar una mente, gobernar decisiones, destruir sueños y enfriar la fe. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo? ¿Cuántas relaciones no restauraste por orgullo? Pero en el fondo era miedo a volver a salir herido. El miedo, cuando no se trata, se convierte en un señor tirano, pero tú no fuiste creado para vivir bajo ese dominio. Y más aún, estudios demuestran que el miedo constante debilita el sistema inmunológico, desequilibra las hormonas y abre espacio a enfermedades psicosomáticas. Es decir, el miedo no solo afecta tu mente, también enferma el cuerpo. Dios no quiere que vivas así. Él quiere que enfrentes el miedo con fe, no con fuerza humana, sino con la convicción de que Él está contigo, incluso cuando todo parece oscuro. En Isaías 41:10, el Señor dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». ¿Y tú? ¿Qué miedo te ha estado controlando últimamente? ¿Has escuchado esa frase? El miedo no impide la muerte, pero sí impide la vida. ¿Cuántas personas están vivas por fuera, pero muertas por dentro? Porque viven dominadas por el miedo. Conocí una vez a una mujer que tenía el sueño de abrir un pequeño negocio. Cocinaba como nadie, tenía un don visible, pero cada vez que alguien la animaba, ella respondía: ¿y si no funciona? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si a la gente no le gusta? ¿El resultado? El tiempo pasó, surgieron oportunidades, y ella nunca lo intentó. Hoy carga un corazón lleno de recetas, pero un cuaderno vacío de logros. El miedo detuvo su futuro. Tal vez tu historia se parece. Tal vez dejaste de amar por miedo a sufrir otra vez. Tal vez te quedaste en silencio cuando deberías haber hablado por miedo al rechazo. Tal vez enterraste talentos, sueños, ministerios, porque el miedo habló más fuerte que tu fe. La Biblia es clara sobre el efecto paralizante del miedo. ¿Recuerdas a los espías que Moisés envió a explorar la tierra prometida? De 12 hombres, 10 regresaron aterrados, diciendo: «Allí viven gigantes, parecemos langostas junto a ellos». Números 13:33. La tierra era buena, Dios la había prometido, pero el miedo cegó sus ojos. ¿El resultado? Esos 10 influenciaron a toda una generación, y ninguno de ellos entró en la tierra prometida. El miedo te impide entrar en las promesas de Dios.
distorsiona la realidad, agranda a los enemigos, te empequeñece y te hace olvidar que hay un Dios más grande que todo eso. ¿Sabías que, según estudios, el miedo irracional es responsable de más del 70% de las decisiones que no toman emprendedores profesionales y líderes espirituales? Y lo peor, el miedo tiene una característica traicionera. Se alimenta de tu inercia. Cuanto más postergas, más crece. Cuanto más callas, más te domina. Cuanto más evitas, más se fortalece. Pero escucha con atención. Dios no quiere verte estancado. Él no te creó para vivir con el corazón oprimido, los ojos llenos de lágrimas escondidas y el alma paralizada por dentro. Jesús dijo en Juan 10:10, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y la vida abundante no va de la mano con un miedo asfixiante. Hoy es día de dar un paso, aunque tengas miedo, porque la fe no es ausencia de miedo. La fe es avanzar aunque estés temblando por dentro. ¿Sabías que la expresión no temas o no tengas miedo aparece más de 365 veces en la Biblia? Es como si, cada día del año, Dios nos estuviera diciendo, hijo, hija, hoy también, no tengas miedo. Eso no es una coincidencia, es cuidado, es intencionalidad divina. El miedo es una de las armas más antiguas que el enemigo ha usado para alejarnos de Dios. Por eso el Señor tuvo que repetir tantas veces, no temas. Él sabía que, cada día, en algún momento, tú y yo seríamos tentados a temer. Al desempleo, al rechazo, a la soledad, a la muerte, al futuro. Entonces el Padre, conociendo nuestra fragilidad, preparó palabras específicas para cada tipo de miedo. En Josué 1:9, por ejemplo, Dios le dice a un hombre que estaba por asumir el lugar de Moisés, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese versículo no es solo para Josué, es para ti, que estás a punto de asumir una nueva responsabilidad y sientes el corazón latir acelerado. En Lucas 12:7, Jesús dice, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No tengan miedo. Ese versículo es para quienes viven preocupados por el futuro, por las cuentas, por todo lo que escapa a su control. Jesús está diciendo, eres visto, eres cuidado, no estás solo. En el Salmo 56:3, David dice, el día que temo, yo en ti confío. Es decir, el miedo puede venir, pero yo elijo confiar. Esa es la gran clave bíblica sobre el miedo. Puede aparecer, pero no puede dominar. Puede intentar, pero no puede decidir. La elección sigue siendo tuya. Por eso, Dios no solo te da consejos, te da promesas. Él no dice, no tengas miedo de forma fría. Él lo dice y completa, porque yo estoy contigo. Y esa es la diferencia entre los consejos del mundo y la palabra de Dios. El mundo dice, enfrenta tus miedos solo. Dios dice, yo voy contigo en medio de ellos. ¿Te das cuenta de que ese no temas bíblico no es una exigencia, sino una invitación amorosa? Es como si el Señor tomara tu mano y te dijera, sé que tienes miedo, pero déjame guiarte, déjame ser tu fuerza. Imagina la escena, el mar agitado, los vientos soplando con furia, las olas invadiendo el barco, y los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, completamente aterrados. Gritan, se desesperan, intentan controlar el barco, pero se dan cuenta de que están al borde del naufragio. ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo. Sí, durmiendo en medio de la tormenta. Marcos 4:35-41. Esa historia es un retrato fiel de nuestra vida. Estamos en alta mar, enfrentando tormentas emocionales, financieras, familiares, espirituales. Y muchas veces sentimos que Dios está en silencio, que no ve, que está dormido. Pero el texto dice que, al ser despertado, Jesús se levantó,
reprendió al viento y dijo al mar: «Silencio, cálmate». Y todo quedó en completa calma. Luego, Jesús miró a los discípulos y les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Ahora presta atención a esto. El problema no era la tormenta, era el enfoque del corazón. El miedo de ellos era más grande que la conciencia de quién estaba con ellos en el barco. Por eso, el miedo no necesariamente desaparece con la fe, pero cuando la fe crece, el miedo cambia de lugar. Ya no gobierna, ya no manda, ya no te controla. Puede que sientas miedo, pero cuando Jesús está en el barco, el miedo no decide el rumbo. Muchos viven esperando que el miedo se vaya para actuar, pero el Evangelio nos enseña a caminar incluso en medio de la tormenta, porque el poder no está en nosotros, sino en aquel que está con nosotros. Y hay una revelación aún más profunda en este texto. Antes de la tormenta, Jesús había dicho: «Pasemos al otro lado». Es decir, había una promesa, un destino, un plan. La tormenta no vino para ahogar, vino para probar cuánto confiaban los discípulos en la palabra que habían recibido. ¿Y tú? ¿Será que tu tormenta actual es una prueba de la ausencia de Dios o una oportunidad para conocerlo de verdad? Salmos 46:1 dice: «Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». No es un auxilio ausente, ni futuro, es presente. En el mismo momento del dolor, de la angustia, de la inseguridad, Él está allí. Puede que no lo veas, pero Él está. Puede que pienses que no le importa, pero sí le importa. Y cuando Él se levanta, la tormenta se calla. Vencer el miedo no es solo una cuestión espiritual, también es una disciplina emocional y una decisión práctica, diaria. Muchas personas creen que para no tener miedo es necesario sentir valor, pero la Biblia enseña algo diferente. Necesitas decidir caminar por fe, incluso cuando el miedo aún está presente. Hebreos 11:1 define la fe así: «La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Es decir, fe es caminar aunque no veas, es confiar aunque todo dentro de ti grite: «Huye». Pero ¿cómo hacer eso de forma práctica? Veamos 4 actitudes bíblicas que puedes aplicar desde hoy mismo. Primero, llena tu mente con la palabra, no con el miedo. El miedo crece cuando alimentas tu alma con información tóxica, noticias trágicas, pensamientos negativos. Pero cuando llenas tu mente con la palabra, el miedo pierde fuerza. Romanos 10:17 dice: «La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Comienza y termina el día leyendo versículos que fortalezcan tu confianza en Dios. Memoriza promesas. Declara la verdad, incluso cuando el miedo diga lo contrario. Segundo, ora, incluso con el corazón acelerado. No necesitas estar en paz para orar. La oración es justamente el canal para entregar la ansiedad. Filipenses 4:6-7 dice: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios cuidará sus corazones». Es decir, entregas el miedo y recibes paz. Tercero, hazlo, aunque tengas miedo. La fe verdadera exige acción. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre las aguas, le dijo: «Si eres tú, mándame ir hacia ti». Jesús respondió: «Ven». Y Pedro fue. ¿Con miedo? Sí, pero salió del barco. Muchos quieren el milagro, pero no quieren salir de su zona de confort. Vence el miedo con pequeños pasos de obediencia, uno a la vez. Cuarto, rodéate de personas de fe. El miedo se alimenta del ambiente. Si te rodeas de personas negativas, ansiosas, que siempre esperan lo peor, eso alimentará aún más tu miedo. Pero si te conectas con quienes te animan, oran por ti,
declaran vida y esperanza, tu fe se fortalecerá. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios sufrirá daño. No necesitas ser dominado por el miedo. El miedo tocará a tu puerta, sí, pero quien decide si entra o no, eres tú. Cada vez que sientas miedo, detente, respira y ora. Señor, elijo confiar en ti. Aunque tenga miedo, doy el siguiente paso. Guíame. Detente un instante y piensa con sinceridad. ¿Y si hoy fuera tu último día? ¿Y si esta noche te acostaras, pero no despertarás mañana? ¿Estarías listo? Es una pregunta fuerte, sí, pero absolutamente necesaria. Vivimos como si fuéramos eternos, pero la verdad es que cada día más de 150.000 personas mueren en el mundo. Muchas de ellas jamás pensaron que ese sería su último día. La Biblia nos advierte de manera directa: prepárate, oh Israel, para encontrarte con tu Dios. Amós 4:12. La mayor trampa del miedo es paralizarnos ante lo eterno. Nos preocupamos por el miedo a perder el trabajo, al rechazo, a que las cosas no salgan bien. Pero olvidamos enfrentar el mayor de todos los miedos, el miedo a morir sin salvación. Sí, ese miedo existe, y en cierto sentido es saludable. Es una alarma del alma, un despertador espiritual. Pero la buena noticia del Evangelio es que ya no tienes que vivir con miedo a la eternidad. En 1 Juan 4:18 está escrito: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor es Jesús. Él vino al mundo, vivió como hombre, fue a la cruz y resucitó para que tú tengas la certeza de la vida eterna. No se trata de merecer, se trata de arrepentimiento, entrega, relación. Tú puedes enfrentar la muerte sin miedo, si estás con aquel que venció la muerte. La muerte no es el final, es una transición. Lo que te espera al otro lado depende de una decisión tomada de este lado, y esa decisión no puede ser postergada, porque no sabes cuánto tiempo más tienes. Muchos dicen: cuando sea más viejo, me arreglaré con Dios. Cuando deje esto o aquello, volveré a la iglesia. Pero la verdad es que mañana puede ser demasiado tarde. La salvación es hoy. La paz es hoy. La reconciliación es hoy. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Si sientes que no estás en paz con Dios, si hay algo que necesita ser arreglado, no lo retrases. No huyas. Jesús está con los brazos abiertos para recibirte. Él quiere quitarte el peso de la culpa, del miedo, de la duda, y darte certeza, paz y vida eterna. Hermano, hermana, tal vez, mientras escuchabas este mensaje, tu corazón se apretó. Tal vez sentiste un nudo en la garganta, lágrimas en los ojos. Tal vez recordaste miedos antiguos, traumas que te paralizaron, decisiones que nunca tomaste, y hasta pensaste en la eternidad que llevabas tiempo evitando. Pero déjame decirte algo con todo el amor pastoral que tengo en el corazón. No tienes que seguir viviendo esclavizado por el miedo. Hoy, aquí y ahora, puedes entregar todo a los pies de Jesús, incluso tu miedo. Él conoce tus tormentas. Él vio cuando te detuviste. Él vio las noches en que lloraste en silencio. Él sabe de las dudas que te rodean, de las angustias que escondes hasta de los que más amas. Pero Él también te está llamando ahora. Hijo, hija, dame tu corazón. Confía en mí. Déjame guiarte. Por eso, si deseas entregar tus miedos, tus incertidumbres, tu futuro y hasta tu eternidad en las manos del Señor, ora conmigo ahora. Señor, mi Dios y mi Padre, hoy reconozco que he estado viviendo dominado por el miedo. Miedo al mañana, miedo de no lograrlo, miedo al fracaso, miedo a perder,
miedo a la muerte, miedo a tantas cosas. Pero ya no quiero vivir así. Hoy elijo entregarte todo a ti. Toma el control de mi mente, de mi corazón y de mi futuro. Ayúdame a confiar en tu palabra, incluso cuando todo parezca estar en contra. Dame fuerzas para actuar, con fe, incluso con miedo. Y por encima de todo, Señor, entrego mi vida en tus manos. Si aún no estaba en paz contigo, hoy me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Prepárame para el cielo. Sosténme aquí en la tierra. Elijo caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, debes saber, el cielo se alegra con tu decisión. Y ya no estás solo. El miedo es real, pero la presencia de Dios es aún más real. Hoy aprendiste que el miedo puede tocar la puerta, pero quien decide si entra o no, eres tú. Que el miedo puede existir, pero la fe te da valor para seguir, incluso temblando por dentro. Jesús nunca prometió ausencia de tormentas, pero sí prometió su presencia en medio de ellas. Y más aún, prometió vida eterna a quienes creen en Él. La pregunta ahora es, ¿vas a seguir viviendo como si tuvieras todo el tiempo del mundo? ¿O vas a decidir, hoy, entregar tu miedo, tu alma y tu destino eterno en las manos de Jesús? No retrases la decisión más importante de tu vida. No, esperes a que el miedo se vaya para buscar a Dios. Busca a Dios y el miedo perderá fuerza. El Señor te está llamando a vivir una vida de confianza, de paz y de verdadera valentía. ¿Estás listo para eso? Ahora quiero saber de ti. ¿Qué miedo ha intentado dominar tu corazón últimamente? ¿Qué fue lo que más habló contigo en esta reflexión de hoy? ¿Ya decidiste entregar tu vida a Jesús? Si es así, escribe aquí, en los comentarios. Yo decidí. Queremos orar por ti. Déjanos tu respuesta aquí en los comentarios. Yo mismo estaré leyendo e intercediendo por ti. Dale me gusta a este video si habló a tu corazón. Suscríbete al canal para recibir más mensajes como este y comparte con alguien que necesita vencer el miedo. Y si deseas apoyar este ministerio, considera convertirte en miembro del canal. Que el Señor te fortalezca, te guíe y te dé paz. Nos vemos en el próximo video.